Hoy te contaré 6 relatos reales de personas que ignoraron advertencias y creencias, como la de no salir de casa cuando ya estás descansando. Dicen que al romper estas reglas, cosas malas pueden suceder. Así que presta atención para que no te ocurra a ti. Quédate hasta el final y descubre hasta dónde puede llegar el peligro de ignorar lo desconocido. Siempre habíamos escuchado que salir en mitad de la noche cuando ya estás en casa descansando no trae nada bueno. Pero a veces, las advertencias se sienten como cuentos de abuela. Eso pensábamos mis amigos y yo, hasta que una noche lo cambió todo. Era viernes y habíamos tenido una semana agotadora. Cada uno ya estaba en su casa descansando cuando a uno de nosotros se le ocurrió la idea de salir a celebrar el final de exámenes. Nos pusimos de acuerdo rápidamente por el chat del grupo. Aunque estábamos cansados, las ganas de pasar un buen rato juntos nos convencieron. Nos reunimos en un punto de la ciudad y salimos a dar una vuelta. La noche estaba extrañamente tranquila, y aunque había emoción, cada uno tenía un mal presentimiento que no se atrevía a expresar. A la medianoche, alguien sugirió ir a un mirador alejado en las afueras. Subimos al coche, pero en una curva cerrada vimos otro coche a toda velocidad. Mi amigo al volante intentó esquivar, pero en segundos, todo se volvió caos. Desperté en una camilla de hospital. No todos habíamos tenido la misma suerte. Algunos amigos seguían graves, y 2 de ellos ya no estaban. Desde esa noche, decidí no volver a salir de casa cuando ya estoy descansando. En algunos pueblos de Latinoamérica se dice que si encuentras una moneda tirada en la calle al anochecer, no debes recogerla. Cuentan que esas monedas están marcadas y que al tocarlas puedes llevarte una energía que no es buena. Yo no creía en esas cosas, hasta una noche. Volvía a casa caminando por una calle oscura y silenciosa cuando vi una moneda reluciendo bajo la luz tenue. Sin pensarlo, me agaché y la recogí. Al tocar el metal frío, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Guardé la moneda y seguí caminando, pero sentí que alguien me observaba. Escuché pasos detrás de mí, lentos y arrastrados. Me detuve y miré atrás, pero no había nadie. Llegué a casa, dejé la moneda en la mesa, pero esa noche, los pasos no me dejaron dormir. En la madrugada, con miedo, saqué la moneda y la dejé en la acera. Desde entonces, nunca recojo monedas en la calle al anochecer. Dicen que si encuentras una puerta abierta en medio de la noche, jamás debes cerrarla. Afirman que hacerlo puede dejarte atrapado en un lugar que no es de este mundo. Suena absurdo, lo sé, pero dejé de pensar así después de una experiencia que aún me pone los pelos de punta. Aquella noche, volví a casa después de una reunión con amigos. Las calles estaban desiertas, y el viento helado de la madrugada parecía silbar entre los edificios vacíos. Mientras caminaba, pasé frente a una vieja casa abandonada que siempre había estado cerrada y vacía. Sin embargo, esa noche, la puerta principal estaba entreabierta, balanceándose ligeramente, como invitándome a acercarme. No sé por qué, pero algo me hizo detenerme. Sentí una extraña presencia que emanaba desde el interior oscuro de la casa. Una parte de mí quiso ignorarla y seguir caminando, pero otra parte, quizá por simple curiosidad, se acercó un paso más. Miré la puerta abierta y pensé que tal vez sería mejor cerrarla, evitar que alguien entrara y pudiera lastimarse. Sin pensarlo demasiado, me acerqué y empujé la puerta hasta cerrarla por completo. El sonido del cierre resonó en la quietud de la noche, y por un instante sentí una paz extraña. Pero en cuanto di unos pasos para alejarme, escuché un susurro suave y distante que parecía provenir de la casa. No pude entender qué decía, pero sentí que algo o alguien dentro me estaba llamando. Aceleré el paso, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, pero los susurros se hicieron más fuertes, como si una voz desconocida estuviera siguiéndome, arrastrándose desde la oscuridad de la casa. Fue entonces cuando noté una sombra moviéndose en mi visión periférica, algo que se deslizaba por el borde de la acera, manteniéndose a mi altura mientras avanzaba. Al llegar a casa, cerré la puerta de golpe y apoyé mi espalda contra ella,
intentando calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Sin embargo, al mirar por la ventana, vi algo que me hizo congelarme de terror. Frente a la casa abandonada, la puerta que había cerrado estaba de nuevo entreabierta, oscilando suavemente en la brisa, como si jamás hubiera sido tocada. Esa noche intenté dormir, pero el mismo susurro volvió a oírse, esta vez justo fuera de mi ventana. Parecía pronunciar mi nombre, un murmullo apenas perceptible que se mezclaba con el viento. Desde entonces, cada vez que veo una puerta abierta en mitad de la noche, evito acercarme. Quizás sean solo supersticiones, pero algunas puertas es mejor dejarlas abiertas, porque uno nunca sabe qué podría quedar atrapado al otro lado. Dicen que si ves tu reflejo moverse en la oscuridad, jamás debes hablarle. Algunos creen que, al hacerlo, podrías invitar algo oscuro a entrar en tu vida. Siempre pensé que eran cuentos absurdos, hasta que una noche me vi atrapado en esa misma situación. Esa noche estaba por irme a dormir cuando escuché un leve susurro que provenía del baño. No tenía idea de qué podía ser, pero sentí una inquietud en el pecho que me hizo levantarme a revisar. Me dirigí al baño y al abrir la puerta me detuve en seco. La luz estaba encendida. Lo extraño es que recordaba haberla apagado antes de acostarme. Entré, pensando que quizá estaba más cansado de lo que creía, y miré hacia el espejo. Al principio, todo parecía normal. Vi mi reflejo con la misma expresión cansada de siempre, pero algo en sus ojos parecía diferente. Su mirada era fija, penetrante, como si estuviera observándome con una intensidad inusual. Sentí un escalofrío y, en ese momento, noté algo aún más inquietante. El reflejo no parecía del todo sincronizado con mis movimientos. Moví ligeramente la cabeza y observé cómo mi reflejo tardaba un segundo en hacer lo mismo. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando conmigo, pero cuando vi que su sonrisa comenzaba a formarse en su rostro, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Yo no estaba sonriendo. Un sudor frío me cubrió la frente y traté de alejarme, pero mi cuerpo parecía clavado al suelo. De repente, escuché un susurro suave, casi inaudible, y me di cuenta de que provenía del espejo. Mi propio reflejo me estaba hablando, murmurando palabras que no entendía, pero que me provocaban un terror inexplicable. La voz era parecida a la mía, pero más profunda, como si algo oscuro y retorcido estuviera tratando de imitarme. Finalmente, logré reunir el valor para retroceder hacia la puerta, sin apartar la vista del espejo. Sentía que si rompía el contacto visual, aquello podría cruzar la barrera entre el reflejo y la realidad. Justo antes de salir, vi cómo mi reflejo alzaba una mano hacia mí, como intentando alcanzarme. Salí corriendo y cerré la puerta del baño con fuerza, quedándome en la oscuridad de mi habitación, con la respiración agitada. No dormí en toda la noche, y desde entonces, nunca más miro un espejo en la oscuridad. Porque sé que, en alguna dimensión desconocida, algo espera del otro lado, listo para regresar cada vez que nos quedamos solos frente a nuestro propio reflejo. Siempre me habían dicho que si ya estás en la cama, no debes levantarte para salir, y mucho menos si alguien te llama en mitad de la noche. Pensaba que era una superstición sin sentido, hasta que me pasó a mí. Aquella noche estaba agotado y en cama cuando el teléfono comenzó a sonar. Era uno de mis amigos, insistiendo en que me uniera a ellos en una fiesta. Al principio me negué, pero tras varias bromas llamándome aburrido, terminé aceptando. Bajé al coche con una extraña sensación en el estómago, como si algo estuviera mal, pero la ignoré. Al principio, la noche transcurrió tranquila. Reíamos y charlábamos mientras el coche avanzaba. Pero entonces decidieron ir a un lugar apartado, donde no había nadie. Nos detuvimos en un pequeño pueblo para comprar algo, y mientras mis amigos reían en la tienda, uno de ellos comenzó a burlarse de un hombre mayor que nos observaba en silencio. Su expresión era inexpresiva.
pero había algo en su mirada que me inquietaba. Volvimos al coche y arrancamos. Pero al poco tiempo, las luces comenzaron a parpadear y el motor empezó a fallar. De repente, el coche se detuvo por completo en medio de la oscuridad. Intentamos encenderlo, pero no respondía. Fue entonces cuando, en medio del silencio absoluto, escuchamos pasos suaves alrededor del coche, seguidos de susurros y una risa baja que parecía provenir de todas partes, envolviéndonos en una atmósfera asfixiante. Uno de mis amigos empezó a entrar en pánico, presionando el botón de arranque una y otra vez, mientras los pasos y susurros se acercaban más. Finalmente, el motor arrancó de golpe. Sin pensarlo 2 veces, salimos disparados de allí sin atrevernos a mirar atrás. La risa y los susurros se desvanecieron en la distancia, pero el silencio en el coche era total, como si cada uno de nosotros hubiera entendido que habíamos cruzado una línea peligrosa. Desde esa noche he jurado nunca ignorar la advertencia, porque sé que si alguna vez vuelvo a desafiarla, quizá no tengamos la misma suerte de escapar. Esa noche me desperté con una sed intensa. Eran las 3:13 de la mañana, y aunque sentía un extraño escalofrío recorriéndome, decidí ir a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba sumida en una oscuridad densa, y el silencio parecía más profundo que de costumbre. Encendí la luz de la cocina, sintiendo un alivio momentáneo al ver todo en calma. Mientras bebía, una inquietud comenzó a crecer en mí. Y cuando apagué la luz para regresar al pasillo, noté algo que me dejó inmóvil. En el reflejo de la ventana había una sombra al final del pasillo, quieta, observándome. No distinguía ninguna forma definida, pero su presencia era aterradora y parecía como vigilándome. El miedo se apoderó de mí y sentí que debía moverme, pero cada paso hacia la oscuridad del pasillo parecía desafiar un límite invisible. Con un esfuerzo que apenas recuerdo, me dirigí hacia la habitación, sin atreverme a girar la cabeza. Desde esa noche, nunca más he cruzado el pasillo en completo silencio. Quizá el sonido de mis pasos sea lo único que mantiene a esa sombra en su lugar, oculta en la penumbra, esperando en silencio. Así terminamos con estos relatos. ¿Conoces alguna otra creencia o superstición que todos deberíamos conocer? Compártela en los comentarios. Y si te han gustado estos relatos, no olvides darle like y suscribirte para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato.